La regla de la cadena en varias variables es como muy similar a lo que hacemos en una variable. Voy a recordar que cuando teníamos en una variable, no sé, digamos por ejemplo raíz de x, esa función, y nos daban otra función g de x, x al cubo más x, por ejemplo, entonces ambas funciones las podíamos derivar por separado. F de x es un medio de raíz de x y g' aquí es 3x cuadrado más uno. Se fijan, cada una las podemos derivar por separado y no hay problema. ¿Qué pasa si ahora nos piden derivar la función raíz de x cubo más x? Si se fijan, aquí hay una composición. La función g de x la metemos dentro de la función x, de la función f, perdón. Entonces, esta es la x de mi nueva función, ¿ya? Es la x de la raíz. Entonces, se fijan acá, esa ya no es x, es la g. Entonces, esto es lo que se llama la regla de la cadena en una variable. ¿Y cómo se deriva? Muy simple. Derivamos la función que envuelve, en este caso la f, la raíz, un medio de la raíz, ¿cierto? Tal cual. Tachamos, ya derivamos la raíz, derivamos lo que está dentro. ¿Se fija? Y esa sería la derivada de esta nueva función usando la regla de la cadena en una variable. Entonces, repito, la regla de la cadena es porque mi función f de x, mi x cambió. Es otra función que toma el lugar de la x. Función dentro de otra función. Bueno, ¿qué pasa en varias variables? La misma idea, pero no olvidemos que en varias variables, como bien el nombre lo dice, tienen varias variables. No solamente la x, sino que tiene una x, una y, una z, la cantidad que sea. Por lo tanto, cada una de esas variables puede, sí, puede dentro de esa x cambiarla por otra función. ¿Qué me refiero? Supongamos que mi función z, voy a hacer un ejemplo primero concreto, se llama x cubo más x a y a la cuarta. Supongamos que tenemos esa función. Entonces puede ser que ahora esa x, pensando en análogo con una variable, es otra función. Entonces mi x podría ser la función t cubo más uno, por ejemplo. Y el i podría ser raíz de t más t al cuadrado. ¿Se fijan? Es la misma idea. O sea, esta es mi función y mi x, a su vez, representa aquí, cambio mi x por otra función. Y lo mismo con la y. ¿Ya? Entonces, ahora, al ser de varias variables, podría uno pensar, bueno, mi x que vamos a sustituir aquí, en este caso es una función que depende solo de una variable, que es la t. Lo mismo con la i. La i la vamos a cambiar, comillas, por otra función que es en una sola variable. Pero alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasa si ahora mi x a su vez tiene dos variables? Puede ser posible. Por ejemplo, podría la x ser t cubo más h cuadrado más 2. Entonces, en este caso, mi x ahora vamos a cambiar la comilla, porque en realidad no lo vamos a hacer como lo hacíamos en una variable. La x es de dos variables y podría ser de tres, podría ser como quieran. O incluso podría ser que mi x es de una variable y mi y sea de dos. Ahí uno empieza a jugar, ¿ya? Da lo mismo, ¿ok? Entonces, esa es la idea de la regla de la cadena en varias variables. Ahora, lo bueno es que aquí tenemos una fórmula, igual que en una variable, ¿cierto? Para calcular la derivada. Y también tiene un orden que es usar el árbol. Vamos a hacer un arbolito para poder ordenarlo. Pero primero lo que tenemos que tener claro es, bueno, vamos a explicar qué pasa si mi x, tanto mi x como y, a su vez son funciones primero de una variable. Después la hacemos con dos, con tres y ahí después generalizamos. ¿Ya? Vamos entonces. Bien, acá nos piden calcular la derivada parcial de z con respecto a t. Y uno dice, pero ¿cómo t? Si z tiene xy. Sí, pero es que la x en realidad es una t cubo más t. Y la y también es una t. Por eso nos piden calcular de z en dt. Ok, entonces alguien puede decir, bien, entonces voy a tomar esto y lo voy a reemplazar y lo voy a elevar al cubo. Voy a tomar esto y voy a calcular la derivada. Sí, podría hacerlo, no hay problema.
pero no es lo que se recomienda porque, como les digo, después aquí va a ser más de una variable. Entonces, no es necesario que usted sustituya. Si lo quiere hacer, vale, no hay problema. Pero lo que se hace es lo siguiente. Vamos a calcular, entonces vamos a determinar la formulita para poder determinar esa derivada de z con respecto a t. Lo que se hace es lo siguiente. Aquí arribita se hace un árbol. Aquí arriba coloca la función que usted quiere derivar, que en este caso es nuestra función z. Y después empiezo a hacer las ramas de este árbol. ¿Qué coloco en estas ramas? Coloco aquí las variables que tiene mi z. Entonces yo miro mi z, está el x y el y. Perfecto. Entonces usted coloca aquí la x y aquí coloca la y. Z entonces tiene dos variables. Y ahora la x, vemos cuántas variables tiene. Miro mi x. Ah, solamente una variable que se llama t. Perfecto, por lo tanto hasta ahí llegaría mi arbolito, la raíz. Y el y también tiene solamente una sola variable. Como les decía, no necesariamente la x y la y tienen que tener la misma cantidad de variables, ¿no? En este caso, el caso más simple entonces que tenemos que ambas dependen solamente de una variable. Y ahí tengo mi arbolito. Y uno dice, bueno, ¿y para qué quiero este diagrama? Porque le va a decir entonces cómo calcular la derivada de z con respecto a t. Aquí la vamos a escribir. Ponga atención. Dz entonces en dt va a ser igual. Y usted se va por las ramas hasta llegar a la derivada que usted quiere calcular. En este caso es t. Por lo tanto, nos vamos por las ramas que me lleven a t. Ya vamos a hacer otro con más variables. Entonces, dice, primero va a derivar z con respecto a x. Ok, derivamos z con respecto a x. ¿Sí? Derivada parcial. Ocupamos ese símbolo porque ese símbolo es exclusivo para varias variables. ¿Y por qué ocupo ese símbolo? Porque z tiene dos variables. Bien, por multiplicamos. Entonces nos estamos yendo por esta rama. Z derivada parcial de z con respecto a x. Sigamos la rama. Y ahora por derivada de x con respecto a t. Fíjense que ocupé la otra notación porque esto es exclusivo para una variable. ¿Y cómo sé que es una variable? Porque x tiene una sola variable. Así de simple. Bien, entonces repito, nos fuimos por las ramas hasta llegar a z. ¿Cómo fue el camino? Derivo z con respecto a x, derivo x con respecto a t. Se multiplican. Ahora, pero aquí tengo otra rama. Perfecto, nos cambiamos de rama. Suma. Vámonos al otro camino. Derivo z con respecto a y, derivo y con respecto a t. Anotemos. Derivada parcial de z con respecto a y por derivo y con respecto a t. Ahí está la fórmula de nuestra derivada. ¿Sí? Entonces no necesito aprenderme esto de memoria porque puedo hacer el arbolito, como les decía, y deducir entonces la fórmula. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Derivar, como nos dice la fórmula. Vamos con calma. Entonces, primero, tenemos que derivar z con respecto a x. Miremos z. Recordemos que todo lo que no tenga x es constante. Bien, aquí, 3x cuadrado. 3x cuadrado. Ahí tenemos la derivada. Dice la fórmula, ahora derive x con respecto a t. Acá tengo la x. Sería 3t cuadrado más 1. ¿Listo? Más. Sigamos. Derivemos z ahora con respecto a y. 4 y al cubo. ¿Listo? Y finalmente derivemos el y con respecto a t. 1/2 de raíz de t más 2t. Y ahí estaría la derivada de z con respecto a t. ¿Sí? Y uno dice, pero ¿cómo me quedaron mezcladas las x con las t? Sí, pero es que no olvide que esa x de aquí, ¿cierto? Es esto. El y que aparece ahí es esto. Por lo tanto, en realidad todo esto es una función que depende solo de t. Depende todo de t. Lo que pasa es que si usted quiere, entonces puede cambiar las x y las cambia por t cubo más t, cámbiala así, pero no es necesario, ¿ya? Porque esta entonces sería nuestra derivada parcial de z con respecto a t. Vamos a un segundo ejemplo en donde qué pasa si tanto la x como la y ahora son de dos o tres variables. La misma idea.
El siguiente ejemplo, tenemos la función z, dos variables, puede ser la cantidad de variables que quieran, pero la x, fíjese que acá, entonces está x, otra función que tiene dos variables, y el y, tres variables. Entonces aquí nos podrían preguntar tres cosas. Podrían pedir calcular de z en dt, de z en dh o de z en dp. ¿Se fijan? Nos podrían preguntar esas tres derivadas parciales. Porque la X tiene dos variables, la Y tiene tres, entonces puede ser en cualquiera de esas letras, en T, en H o en P. Entonces, dependiendo de lo que me pidan, el árbol lo voy a hacer igual y después respondo. Es muy simple. Miren, vamos. Aquí en la punta del árbol, ¿cierto? Colocamos Z. En este caso, nuevamente lo puse con dos variables, X y. Pero ahora, la X, fíjese, T y H. T, H. Ok. Y el I, T, H y P. Entonces, dependiendo de la derivada que me pidan, usted se va por la rama, así literalmente se va por la rama a la letra entonces que ustedes le pidan. Vamos a hacer las tres. Vamos a dejar expresadas las tres derivadas. Bien, si nos piden derivar z con respecto a t, usted se fija en su arbolito y dice, perfecto, quieren que llegue a t. Bien, entonces tengo que irme por las ramas que me lleven a t. Vamos entonces, sería, parte de arriba, derivo z con respecto a x, derivo z con respecto a x, ahora me tengo que ir por la rama que me lleva a t. Derivo x con respecto a t. Derivo x con respecto a t. Ojo, miren que ocupé la misma notación. ¿Por qué? Porque todas están en varias variables. Bien, ya me fui por las ramas que me llevan a t, pero un momento, allá también me lleva a t. A más. Cada vez que me cambio de rama, ¿cierto? Pongo un más. Derivo z con respecto a y, derivo y con respecto a t. Anotamos. Derivo z con respecto a y por derivo y con respecto a t. Listo. Y después calculamos las derivadas y sacamos la fórmula. ¿Listo? Pero hagamos esta otra. Derivemos z con respecto a h. Ok, voy a mi arbolito, voy a donde me llevan h, acá y acá. Perfecto, tengo dos ramas, por lo tanto voy a tener que sumar cada rama. Esta podría ser X, Y, Z, W, y entonces cada vez que se cambia de rama les va sumando. Vamos, derivo Z con respecto a X y después derivo X con respecto a H. Entonces, anoto, derivo Z con respecto a X, mire esa parte es igual, pero acá ahora cambia, derivo X con respecto a H. Parcial, ¿cierto? Porque son de varias variables. Más, me cambio de rama. Derivo Z con respecto a Y por derivo Y ahora con respecto a H. Y después calculamos la derivada hacia el lado. ¿Ven? Y el último, derivamos Z con respecto a P. Pero fíjense, esta no me lleva a P. ¿No la toman en cuenta? Ese sí. Ah, perfecto. Por lo tanto, más cortita, solamente me voy por esa rama. Derivo Z con respecto a Y, derivo Y con respecto a P y se acabó. Derivo z con respecto a y por derivo z con respecto a derivo y con respecto a p. Ahora sí, perfecto. Y ahí tenemos entonces la derivada, cualquier derivada, ¿cierto? La que pidan. Y usted ahora simplemente guiándose por esta fórmula, ahora calcula las derivadas. ¿Sí? Eso es todo. Fácil, ¿o no? Vamos entonces para dejar terminado acá. Vamos a dejar expresado. Vamos la primera. Z con respecto a X, ojo, producto, constante, ya vimos eso. 4X cubo por la constante. Más 4X cubo. ¿Listo? Eso es derivada de Z con respecto a X. Ahora vámonos a la X. Bien. ¿Qué me piden? Derivar con respecto a T. Bien. 3T cuadrado. Se acabó. Más ahora z, pero con respecto a y, bien, y es la variable ahora, las constantes se mantienen, 3y cuadrado por x a la cuarta, que es la constante. Eso es cero y acá nos quedaría 3y cuadrado. ¿Listo? Y ahora la y, ojo, con respecto a t, eso no tiene t, un medio de raíz de t. Se acabó. ¿Listo? Vamos al otro. Z con respecto a x, es el mismo que antes. Ah, ya, lo copio.
X cubo y cubo más 4x cuadrado. Sí, es lo mismo. Pero ahora X con respecto a H. Ah, entonces ahora sería 2H. Z con respecto a Y, pero ya lo hice antes, así que lo copio. Esa parte es igual. Pero ahora cambia. Y con respecto a H, solamente tiene H ahí. Por uno. ¿Listo? Y finalmente, Z con respecto a Y. Ah, pero el mismo que tengo antes. 3y cuadrado, x a la cuarta, más 3y cuadrado por, y ahora el y con respecto a p, 4p al cubo. ¿Listo? Y ahí tiene todas las derivadas parciales con respecto a t, con respecto a h, con respecto a p. Y así sucesivamente, usted puede hacer el arbolito dependiendo de cuántas variables tiene la z, que es la que va en la, ¿cierto? En la punta del árbol, y después va bajando dependiendo de la cantidad de variables que tenga la x, la y, la w, lo que sea. Que estén muy bien. Chau, chau.